Bienvenidos a Telepsicología, que se emite en vivo todos los jueves a las 4 de la tarde en VideoPub TV 3.1 HD. El día de hoy tenemos un tema muy importante sobre el desarrollo e importancia de las habilidades sociales. Vamos a tener una invitada muy especial, egresada de Éxito de Psicología UPAU, la magíster Stasi Reyes Lázaro. Bienvenido, Luis Felipe, buenas tardes. ¿Qué tal, Yesluy? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes para todos. Contento de estar acá otra vez en nuestro programa Telepsicología. Un tema muy importante, las habilidades sociales, su importancia, que es un tema fundamental, sobre todo ahora que estamos con niveles de estrés y de ansiedad muy fuertes. Tenemos un programa súper especial, una egresada, y vamos a seguir trabajando sobre este tema tan importante. Así es. Hoy en día se resulta mucho más importante el desarrollo de estas habilidades sociales en las diferentes facetas de nuestra vida, tanto en el aspecto académico, laboral, y lo importante de poder identificar cómo nos podemos entrenar en estas habilidades sociales. ¿Consideras, Luis Felipe, que este entrenamiento en las habilidades sociales nos ayuda a tener éxito en las diferentes facetas de nuestra vida? Claro, hay que ampliar un poquito el tema. Siempre se ha creído que para tener éxito basta con ser inteligente a nivel cognitivo, o sea, manejar matemáticas, manejar química, que son habilidades duras que tienen que ver con el razonamiento y la reflexión consciente. Pero hoy la psicología moderna y la neurociencia nos dice que para triunfar o tener éxito es necesario tener habilidades sociales. Si tú tienes información, tienes conocimiento, esta información y este conocimiento se tiene que transmitir. Entonces las habilidades sociales son sumamente importantes porque complementan, no basta con ser inteligente para poder triunfar en el mundo laboral, en el mundo social, en el mundo familiar o de pareja. Entonces yo creo que es importante porque el trabajo colaborativo, la interacción social, el trabajo entre pares, cómo yo me comunico, cómo yo interacciono, es sumamente importante y determina mucho el éxito en muchas facetas bueno, yo diría en todas las facetas de la vida. Así es, en todas nuestras facetas de la vida. Y lo que mencionas es muy interesante, en torno a que para nosotros poder tener éxito no basta ser inteligente cognitivamente, sino también inteligente emocionalmente. Y dentro de la inteligencia emocional hay muchos aspectos a trabajar en relación a identificar nuestras emociones, a regularlas, a manejarlas. Y el otro componente muy importante que es a nivel interpersonal, que es cómo me relaciono, cómo interactúo, cómo logro entablar estas conversaciones, este diálogo, esta interacción. Y las habilidades sociales es esto lo que nos permite, el poder desenvolvernos, relacionarnos, adaptarnos, adecuarnos, comunicarnos y definitivamente nos ayuda enormemente en el éxito, en el progreso de todas nuestras metas y facetas de nuestra vida. Entonces, estas habilidades sociales de hecho se pueden aprender, ¿cierto, Luis Felipe? No es que uno nace con estas habilidades. ¿De qué forma o cómo los podemos ir aprendiendo? Hay metodologías, así como uno aprende matemáticas, aprende un idioma, hoy hay metodologías que permiten aprender estas habilidades. O sea, yo puedo aprender a socializar mejor, yo puedo aprender a desarrollar la capacidad de empatía, la capacidad de vínculo con otras personas. La metodología puede ser muy variada, básicamente la meditación, el mindfulness, algún sistema de terapia, el coaching, la PNL, la programación neurolingüística. Pero el detalle está que uno se tiene que entrenar, así como yo aprendo matemáticas y repito hasta que se repita y se repita. Lo mismo en el aprendizaje de las habilidades sociales o las habilidades para la vida, tiene que ver mucho con la práctica, el entrenamiento y la constancia. O sea, yo puedo pasar de ser introvertido a ser extrovertido. Yo puedo pasar de ser muy inexpresivo o muy seco o muy parco a nivel emocional a ser más expresivo. Hoy, la psicología moderna resulta interesante porque tenemos esas metodologías y podemos plantear esos nuevos aprendizajes. Es más, creo que el equipo de producción ha preparado algunos ejercicios para ir entrenándonos en estas habilidades, en estas nuevas destrezas en habilidades sociales. Así es, así es. Definitivamente existen formas para nosotros poder ir cultivando e ir entrenándonos en estas habilidades sociales
que hoy por hoy son muy importantes, cada vez más importantes para poder desenvolvernos y para poder, como ya mencionaba, el logro y tener éxito en, en las actividades que nosotros nos proponemos. Porque somos seres humanos que somos sociables, necesitamos relacionarnos, interactuar. Entonces vamos a ver qué es alguna de estas pautas, algunos de estos ejercicios que nosotros podemos poner en práctica. Claro, como vemos ahí en la imagen, tenemos el ejercicio número 1, que se llama de reconocimiento emocional. Se supone que tiene que haber una congruencia entre la imagen y la emoción. Si yo veo esa imagen, estamos de acuerdo cuál es la emoción que genera, porque tiene que haber una congruencia. Lo que la imagen determina es la opción B. No puedo sincronizar con la opción A porque el lenguaje corporal determina que la opción o la emoción que está expresando tiene que ver con la diversión. Ese es nuestro ejercicio número 1. Pasamos al ejercicio número 2. Exacto, en el ejercicio número 1 vimos el reconocimiento emocional, ¿cierto? En poder reconocer a través del lenguaje corporal. Vemos en este ejercicio número 2 qué expresión tiene. Si lo que buscamos son actividades para desarrollar habilidades sociales en niños, la actividad de qué expresión tiene es muy útil. En este caso hay que escoger entre varias opciones la que correspondería con la cara oculta mostrada en la foto. El ejemplo que mostramos a continuación corresponde a un nivel muy básico y se trabaja la cognición social y el razonamiento. Entonces ahí tenemos dos alternativas, la A, la B o la C. ¿Cuál es la respuesta? Claro, ¿Será ahí, la A? ¿Cuál considera Luis Felipe que es, el A, el B o el C? no, ahí si está triste, la opción A es la que sincroniza más con la reacción que tiene la que no está cubierta con el signo de interrogación. Entonces, es la opción A. Así es la opción A. Qué importante es que nosotros podamos reconocer la comunicación no verbal, el lenguaje corporal, ¿cierto? Lo que expresa nuestro rostro. Esa es una forma también de entrenarnos en nuestras habilidades sociales, en el observar a la otra persona y poder darnos cuenta qué tipo de reacción está presentando, qué emoción puede estar experimentando. Vamos a ver la tercera, que es una reacción emocional ante situaciones. Esta actividad es la indicada para trabajar también con niños, para poder reaccionar de la manera mostrada, ¿no? Entonces, vemos aquí un ejemplo de un nivel muy básico. Fíjate con atención en la cara de la persona de la izquierda. Está obviamente expresando una emoción. ¿En cuál de las situaciones es lógico que mostraría esa emoción? En la A, que es en un familiar enfermo, o en la B, que es un amigo bromeando. La opción que tiene que ver con la sincronía, porque la sincronía emocional entre dos personas determina la reacción. En este caso es la opción A. Si la emoción es de un rostro triste, la reacción del contexto o de las personas aledañas tiene que corresponder o tiene que haber una sincronización emocional con la emoción presente, que es la de un familiar enfermo, que es la opción A. Así es, ¿no? Es lógico que la reacción de tristeza, ¿no? Digamos, de preocupación se deba, bien, a una situación, pues, que genera dicha emoción, es decir, pues, probablemente hubo un familiar enfermo o de pronto una situación que nos genera tristeza, como por ejemplo, el que quizás tuve una mala experiencia, tuve un mal momento. Entonces, definitivamente debemos de comprender y entender que si una persona expresa una emoción de tristeza, de enojo, de rabia, de miedo, eso tiene una explicación, tiene una razón, tiene una causa, un origen, ¿bien? Entonces, esto se debe a una situación. Nuestras emociones son respuestas frente a situaciones, experiencias, y cuando nosotros tenemos la capacidad de poder darnos cuenta de ello, somos más empáticos, somos más, como que nos damos cuenta por qué es que la persona está mostrando dicha reacción. Y tratamos de ponernos en su lugar y comprender y validar también esa emoción que puede estar experimentando, ¿cierto? Luego ponemos otro ejemplo, un poquito más complejo, que es la imagen 4. Vemos en la emoción, la opción A, su mejor amiga brinda con ella. La opción B, a su vecina se le ha olvidado recoger a su hijo del colegio. C, a su hijo le trae el dinero.
ya no es fácil, ¿no? Podemos modificar el nivel de los ejercicios en función de las necesidades de las personas. Este ejercicio de reacción emocional ante situaciones trabaja lo que es nuestra cognición, que es la capacidad de entendimiento y también del razonamiento, es decir, el poder comprender frente a qué situaciones nosotros reaccionamos o expresamos una determinada emoción o sentimiento. ¿Bien? ¿Cuál de estas opciones podría ser entonces? ¿La A, la B o la C? La opción más, la opción que determina la respuesta es la opción B, porque se trabaja mucho el razonamiento cognitivo y la cognición social. La cara es de incertidumbre, entonces la inteligencia junto con las emociones da lo que en neurociencia se conoce como cognición social. Es la capacidad de poder leer, poder interpretar y esperar una respuesta frente al mundo emocional de la otra persona, que tiene que ver con la empatía. Entonces, el rostro de incertidumbre genera una respuesta que se sincroniza con la opción B. Claro, por la opción A no puede ser, porque su mejor amiga brinda por ella, no, pues estaría feliz. Claro. Y a su hijo solo le atrae el dinero, podría ser por un tema de preocupación. Y la B, que es a su vecina se le ha olvidado recoger a su hijo del colegio, bueno, podría ser B y C, no sé tú qué consideras, compañera Yesluy, porque el rostro es de incertidumbre, preocupación. Esto quiere decir, Luis Felipe, que en muchas ocasiones nos puede causar incertidumbre qué es lo que puede estar experimentando la otra persona, porque quizás puede mostrar una reacción, pero no necesariamente se deba a lo que nosotros suponemos que a que se deba, ¿no? ¿Y qué debemos de hacer ante esa circunstancia? Pues preguntar o tener conocimiento de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está aconteciendo, qué situación es la que está afrontando esta persona para que pueda tener ese tipo de reacción. Y eso tiene que ver mucho con los prejuicios también. Cuando nos aventuramos o nos apresuramos a emitir una opinión de una persona, mírenla, es muy gruñona, siempre está de mal humor, se muestra muy hostil, no da confianza, pero no nos ponemos en el plano de qué situación podría estar pasando esta persona que le está generando esas reacciones, esas emociones o que refleja su rostro. Entonces, parte de las habilidades sociales es también poder comprender que muchas veces nosotros reaccionamos de alguna otra manera frente a determinadas situaciones y que experimentamos muchas emociones, agradables, desagradables, y parte de las habilidades sociales es permitir comunicarnos con el otro, poder escuchar, poder tener empatía, y poder ofrecer también de alguna otra manera alguna ayuda o algún apoyo, ¿cierto? Sí, muy interesante lo que estás señalando, el tema de la cognición social, es el sesgo interpretativo. O sea, yo siempre interpreto y eso tiene un cierto sesgo, porque esa interpretación siempre va a partir desde una situación negativa o de un sistema defensivo. Entonces, acostumbrarnos a no hacer estas interpretaciones, estos sesgos o estas suposiciones. La cognición social es complicado porque yo interpreto, y si yo interpreto no de forma lo más aproximado a lo que está pasando, sino que genero una falta de sincronía con la emoción que está experimentando la otra persona. Muy interesantes los ejercicios, agradecemos al equipo de producción, a Melissa por haberlos planteado, y nos vamos a una pausa para seguir con nuestra egresada de éxito, la psicóloga, colega Stacy Reyes. Un orellano se prepara para servir a la sociedad, para ser buenos profesionales, pero sobre todo buenas personas, porque más allá hay un Perú que con nuestro esfuerzo tiene que ser el mejor.
Seguimos en Telepsicología. Continuamos con este tema súper interesante en relación a nuestras habilidades sociales. Asimismo, para recordarles a todos los egresados profesionales de la Escuela de Psicología de UPAU, de Trujillo y de Piura, que puedan también unirse a esta gran convocatoria para poder participar de nuestro programa y puedan aportar en todos los temas relacionados a la psicología, la promoción, prevención, a la promoción de la salud psicológica, de estilos de vida saludables, o de pronto de acuerdo a sus experiencias que hoy en día están teniendo en sus diversas ocupaciones laborales. Bueno, Luis Felipe, coméntanos qué continúa en nuestro programa. Sí, tenemos una egresada de éxito, tenemos a la colega Stacy Reyes Lázaro. Ella es egresado de nuestra Escuela Profesional de Psicología, tiene una maestría en intervención en violencia contra la mujer y es especialista en convivencia escolar. Ella nos va a acompañar para responder algunas preguntas. Invitamos a todas las personas que nos siguen por redes sociales que nos comenten, nos pregunten. Acá tenemos a nuestra colega, nuestra especialista, para poder trabajar todo lo que es. Yesluy. Bienvenida, Stacy, bienvenida por participar en nuestro programa y puedas compartir tus experiencias en torno a en tus trabajos, ¿no? Bueno, actualmente cuentas una especialización en convivencia escolar. Coméntanos un poquito en el ámbito escolar, en el ámbito académico, ¿cómo es que se trabajan estos temas de las habilidades sociales? Sí, buenas tardes. Bien, en el ámbito educativo, pues es de suma importancia el poder trabajar las habilidades socioemocionales en los docentes, en los directivos, en los estudiantes. ¿Por qué? Porque esto va a generar pues buenas relaciones, ¿no? Entonces siempre estamos con este trabajo de poder hacer talleres, hacer charlas, trabajar con ellos, empoderarles más en el tema, fortalecer su autoestima y pues esto que es muy importante, la escucha activa, ¿no? La escucha activa como una habilidad socioemocional base, yo creo, para seguir desarrollando las demás habilidades, porque no es algo que hemos nacido con ello, ¿no? Sino estamos constantemente aprendiendo, desarrollando una que otra habilidad, dependiendo de la situación, ¿no? Cuéntanos, Stacy, ¿tú consideras que la pandemia nos ha hecho más hábiles a nivel social? ¿Es una buena oportunidad para poder profundizar en el tema de ser más inteligentes a nivel social? ¿Cuál es tu reflexión y tu experiencia con respecto a estos dos temas, el tema del COVID, la pandemia y cómo se relaciona con estas habilidades sociales? Claro, el hecho de estar en confinamiento pues nos ha visto obligados a poder desarrollar algunas habilidades. Por ejemplo, ya estando en casa, probablemente antes de la pandemia, pues no había buena relación, quizás en la familia, no había cercanía, no había un diálogo asertivo, no había una comunicación positiva. Y el hecho de poder convivir las 24 horas por 7 días ha hecho que aprendamos a poder ser más asertivos, a ser más comunicativos, a ser más empáticos en familia, ¿no? De repente a escuchar también. A veces por el tiempo del trabajo que era, pues nos llegábamos a casa fines de semana y viajábamos los lunes, retornábamos a la semana los que trabajamos lejos y eso era dificultad para poder fortalecer las habilidades socioemocionales. Sin embargo, ahora hemos ido aprendiendo, nos hemos ido dando cuenta cuál o tal habilidad pues tiene la familia, ¿no? Entonces yo considero que la pandemia tuvo también algo de bueno en nuestro lado de desarrollo personal, el poder ir aprendiendo a mostrar las habilidades que debemos, dependiendo, como dije al inicio, de una situación, ¿no? Situación estresante, pues mi habilidad era
buscar una solución. Y por ahí vamos en ese constante aprendizaje de buscar soluciones en base a las habilidades socioemocionales. En efecto, tal como nos mencionas, Stacy, estos tiempos, este contexto que estamos experimentando, nos ha permitido tener más tiempo en casa, estamos muchos trabajando aún, realizando un trabajo remoto y bueno, estamos pasando mucho más tiempo en los hogares. Y si así estamos compartiendo muchas experiencias, ¿no?, con los niños, adolescentes, de acuerdo a cómo está constituido nuestro hogar, ¿cómo podemos entonces en casa educar las habilidades sociales? Desde pequeñitos, ¿no? Si en familia hay pequeños en casa, es el punto focal, punto ideal para poder fortalecerlos, ¿no? Por ejemplo, aquí en casa tengo un sobrinito, ¿no?, que él es un niño que a veces me encuentra la solución más rápido que uno. Los adultos estamos de repente con muchos pendientes, en cambio los niños tienen la creatividad, y ese es un punto muy bueno a desarrollar las habilidades socioemocionales. El adulto lo ve como algo abstracto, algo malo, algo negativo. En cambio el niño lo ve como algo positivo y lo ve con algo de darle este juego, esta creatividad. Entonces ahí hay que fortalecer y aprovechar. Los pequeñitos aún están como una plastilina, los podemos moldear. Entonces depende mucho también del adulto en la forma en la que vamos a corregir, en la forma en la que vamos a estimularles, en la forma en la que le estamos mirando, porque las habilidades socioemocionales tiene mucho que ver con esta comunicación verbal y no verbal, ¿no? De repente decimos, te felicito, pero mi rostro no muestra que estoy alegre por tu logro, ¿no? Entonces debería ser coherente. Yo creo que desde ese punto de comunicación vamos a ir fortaleciendo el autoestima del pequeño o de la pequeña, vamos a ir fortaleciendo de confiar en sí mismo, vamos a dar la apertura a la escucha activa. Es importante que en casa se dé también espacio a los adolescentes, a los pubers. Muchas veces se toman decisiones solamente los papás y no consultamos con los demás familiares, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? De repente por acá le agregamos otra cosa y de esa forma también estamos incluyendo, porque si no estamos como que siendo muy, muy drásticos en tomar decisiones y estamos dejando de lado a los jóvenes, lo cual traerá consecuencias pues más adelante, ¿no? Entonces, a modo de reflexión, invito a que las familias puedan hacer partícipes a todos sus miembros, o sea, la abuelita, el tío, el hermano, ¿no?, quienes convivan en la familia, para que de esa forma puedan fortalecerse sus lazos amicales y por ende sus habilidades socioemocionales. Cuéntanos, Stacy, y para que el público conozca, ¿cuáles serían esas habilidades de que tanto hablamos? ¿Cuáles serías o qué habilidades socioemocionales tú resaltarías para que el público sepa un poco cuáles son estas habilidades y por qué son importantes? Básicamente las habilidades pues son estos comportamientos positivos, ¿no? Tenemos entre ellos la asertividad, tenemos también la escucha activa, la toma de decisiones responsables, la proactividad, ¿no?, la resiliencia, lo que hemos aprendido creo de una u otra forma con esto del COVID. Se aprendió a vivir con. También esta comunicación amical, ¿no?, esta comunicación social con la otra persona. ¿Para qué? O sea, la finalidad de estas habilidades socioemocionales es que nosotros podamos establecer relaciones positivas. Entonces, muchos estamos, como decía usted, ¿no?, en el primer bloque, tenemos los logros profesionales, tenemos muchos estudios y cargos tal vez, pero como persona no sabemos llegar al otro, ¿no? La empatía. Hago referencia aquí a la empatía. Llega alguien a consulta, llega alguien a trabajar virtualmente y pues, por ejemplo, en el ámbito educativo, para plantear acá un ejemplo, ¿no? Hay monitores, hay supervisores o acompañantes que ingresan al lado educativo y piden documentos, probablemente pensando pues que la conectividad es la misma en la sierra que en la costa, y no es así. Entonces la conectividad es muy diferente. Y aquí llamo a ser empáticos, ¿no? Es primero conocer la realidad de la otra persona y en base a esa realidad poder pedirle. Y esa es una habilidad socioemocional
que pocos lo desarrollan, ¿no? Algunos estamos en ese proceso, otros ya lo hemos logrado y estamos siempre aprendiendo. Cada situación nos lleva a aprender. También hablamos de la comunicación no verbal, ¿no? Este hecho de los gestos. ¿Cómo emitimos un mensaje? Podemos estar mal y nuestro rostro nos transmite a la otra persona. Y eso no va a generar una buena relación con mi receptor. Al contrario, tengo que estar bien para poder transmitir también ese bienestar, ¿no? En definitiva, las habilidades socioemocionales pues tienen una mucha importancia en nuestro desarrollo personal, social, laboral, familiar, hasta económico. En económico, por ejemplo, el autocontrol, ¿no? Que también es otra habilidad. Voy y gasto y gasto y gasto y luego al mes ya no hay dinero. Entonces, también por ahí va, ¿no? Estas habilidades socioemocionales están inmiscuidas en todos los ámbitos de nuestra vida. Así es, Styling, ¿no? Resulta muy complejo, entonces, digamos como que son muchas habilidades que forman parte, ¿no? De esas habilidades sociales. Me parece muy interesante cuando mencionas sobre la comunicación asertiva, porque resulta que hoy en día es muy difícil trabajar esta comunicación asertiva porque hablando ya de emociones, ¿no? Como lo veníamos mencionando, a veces nos enojamos o de pronto no nos agrada cómo la otra persona nos contesta o los silencios. Entonces, ¿cómo poder manejar estas situaciones de conflicto y cómo poder ser asertivos, ¿no? Porque muchas veces los padres, por ejemplo, para corregir a sus menores hijos, de pronto prevalece digamos, el enojo de que son indisciplinados o no cumplen normas, o el niño, la niña, o el adolescente rebelde también no está de acuerdo con una decisión de los padres. ¿Cómo trabajar esta comunicación asertiva para poder, para que exista, ¿no? Un trato cordial, para que exista esa convivencia en armonía en las familias? Uh-huh. Bien, yo creo que todo parte del autocontrol. No, como usted lo mencionaba, en una situación de enojo. ¿Qué pasaría que estoy tan enojada, mido mi emoción, pues solo parametrizo en un 100%? Probablemente voy a agredir a la otra persona, ¿no? Y aquí viene el autocontrol y una de las técnicas pues es el semáforo, ¿no? Me tranquilizo, pienso y actúo. Entonces me tranquilizo pensando que está rojo. Como cuando vamos por la calle y estamos corriendo, vemos el semáforo en rojo y nos paralizamos de golpe, por decirlo así, ¿no? Igual, estamos molestos, estamos tristes, estamos con emociones de extremo a extremo, es mejor que pensemos que el semáforo está en rojo. Me paro, me tranquilizo, que ya está en verde, ya estoy más tranquila. ¿Y cómo hago para estar tranquila? Y aquí funciona bastante y bueno, me ha funcionado también en el ámbito laboral este diálogo autoinstructivo. No todas las personas tenemos una frase, un rostro, una imagen que nos tranquiliza. Por ejemplo, algunos maestros en el ámbito laboral me decían, ¿no? Que ellos cuando estaban molestos, su diálogo autoinstructivo era fe, paciencia y amor. Y se decían eso hacia ellos mismos y se tranquilizaban. Entonces igual yo creo que cada uno de nosotros debemos encontrar una frase o de pronto un recuerdo que a mí me tranquilice. Puede ser una foto de mi hijo, de mi hija, puede ser de pronto un recuerdo muy bonito mío que lo tengo ahí y cada vez que me enojo siento que voy a romper ese recuerdo, entonces mejor no reacciono, ¿no? Poder instalarlo esto a nuestro cerebrito como un chip antes de poder reaccionar. También el hecho de poder darnos cuenta de nuestra emoción. Nos preguntan cómo estamos y mentimos y decimos, bien, pero ¿qué es ese bien? O sea, ¿cómo es bien para ti, no? O a veces cuando les preguntamos a los estudiantes, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo te sientes? Me siento melancólico, nos dicen, ¿no? Pero esa melancolía, ¿qué emoción es? Entonces, ayudar a conocer la emoción también de las familias, de los hijos, los estudiantes, para en base a ello poder empezar a usar técnicas para controlarnos y poder establecer relaciones positivas, ¿no? Interesante lo que nos cuentas. Tenemos una pregunta del público. Saludamos a Macarena Arraigada. Ella nos pregunta, nos dice, buenas tardes, ¿qué relación puede decir existe entre las habilidades sociales y la autoestima? ¿Colega? La relación es que una es base para la otra. Yo considero que la autoestima, si no está fortalecida, no va a haber un buen desarrollo de habilidades socioemocionales. Me quiero, me valoro, me respeto y me acepto.
y luego voy a aprender a desarrollar las otras habilidades, porque si no hay una buena base de autoestima, no va a haber un buen desarrollo de habilidades socioemocionales. Lo puede haber de manera ficticia, de manera fingida, lo va a haber, porque el ámbito laboral nos obliga a ser así, pero debemos de tener una buena base. Y para mí no es, la relación es que sea la base. La autoestima es la base, es dependiente para que pueda haber unas buenas habilidades socioemocionales. Así es, ¿no? Y por eso es que incluso Luis Felipe mencionaba de habilidades para la vida, ¿cierto? Porque son habilidades que son vitales e importantes en el transcurso de nuestra vida, en todas las facetas de nuestra vida, y que no solamente tengamos conocimientos, formemos competencias cognitivas, sino competencias personales. Y dentro de esas competencias personales, las habilidades blandas, el tema de la inteligencia emocional, abarca todo lo que estamos mencionando. Y definitivamente comparto mucho tu opinión en relación a que parte mucho de nuestra valoración, de nuestro amor personal. Entonces, yo voy a poder impartir respeto al otro si me respeto a mí mismo, ¿no? Yo voy a poder impartir amor, voy a poder el poder dar y ofrecer lo que yo también, con lo que yo cuento, ¿cierto? Entonces, definitivamente para poder trabajar habilidades sociales también tenemos que trabajar primero en nosotros mismos. Y eso resulta muy complejo trabajarlo hoy en día porque a veces quizás se reciben muchos mensajes un tanto negativos. Por ejemplo, a veces los padres dan mensajes hirientes a sus pequeños, como por ejemplo, eso no sabes hacer, no puedes, no haces nada bien, y eso va afectando la valoración personal desde muy pequeñitos, y cuando ya se alcanza una edad, pues sentimos mucha afectación, ¿cierto, Stacy? Y me imagino que también en tu experiencia has podido tener casos de adolescentes que se muestran muy hostiles, muy agresivos, pero son en casa en donde reciben todo este maltrato, estos mensajes negativos, y eso lo trasladan justamente a sus pares, ¿no? Es decir, a sus compañeros. Exacto, sí, muy cierto lo que usted decía, ¿no? Y ahí se me vino a la mente los pensamientos. Nuestros pensamientos son a veces un arma que nos juega en contra. Comentando el caso en adolescentes, sí se evidencia ello, ¿no? Había un estudiante que, bueno, se acerca a psicología porque le gustaba pintar, y en psicología había colores y témperas, ¿no? Y cuando ya se interactúa con el estudiante, él le decía, ¿qué vas a hacer? Solamente sé pintar, no sé estudiar, no sé lavar, no sé cocinar, y todo era no. Pero ¿cómo sabes que no haces eso, no? Porque en mi casa siempre dicen que no sé hacer nada, que siempre lo rompo, que siempre lo quemo, que siempre malogro. Pero cambia, ¿no? Conversando con la familia, llega el papá y mamá a motivo de la pintura y comentaban lo mismo. No, es que ¿para qué le voy a dar a mi hijo que haga eso si no lo va a hacer bien? ¿Para qué le voy a decir que barra si lo va a ensuciar? Entonces, le habían limitado tanto a este estudiante que él había entendido que no sirve para nada. Era un estudiante con autoestima baja, tenía bajas calificaciones, su forma de caminar, ¿no? Y aquí viene la comunicación no verbal, la forma de caminar pues era fatal, ¿no? Los papás también, no había ningún logro por parte de él, y no había ese reforzar una conducta positiva, ¿no? Si hacía algo bueno, el papá no le felicitaba. Entonces fue un trabajo arduo, y aquí sí, en adolescentes no se puede trabajar solamente con ellos, tienen que apoyar sí o sí los papás. Los papás, en cuanto a la palabra que puedan decir, a veces hasta un gesto el adolescente lo interpreta como mal, y eso nos pasa, a veces le llamamos la atención y le hacemos un gesto de desprecio y se resiente el adolescente bastante. Entonces por ahí ya debería de existir una comunicación, siempre digo una comunicación horizontal, sin esto de que yo soy más que tú, o yo tengo la jerarquía en casa. Nadie tiene la jerarquía. Hay respeto, sí, y debe existir el respeto, sí, pero la comunicación debería ser horizontal. También pasa en pequeños, cuando el papá llama la atención, ¿qué pasa? El papá se para, ¿no? Y es de 1,60 m, y el niñito pues es chiquito, y cuando le llama la atención, imagínense lo que se lleva el niño, ¿no? El niño mira hacia arriba y ve que alguien le está hiriendo. Hay que bajarnos al nivel del estudiante para poder llamar la atención, o del hijo, ¿no? Entonces esto funciona bastante en las familias,
para evitar daño más adelante, como lo mencionaba, ¿no? Más adelante son las consecuencias y son fuertes a veces, y el trabajo es más. Entonces, apoyemos a los adolescentes con esta apertura al diálogo, con esta apertura a la escucha, con esta apertura de que vaya y te cuente lo que está pasando. A veces dice el papá, ¿por qué no me cuenta a mí, señorita? ¿Te has preguntado qué has hecho para que no te cuente? No me he preguntado. Entonces, ¿qué hago yo como psicóloga y qué haces tú como mamá? ¿No? Entonces, ahí viene la reflexión. ¿Por qué a usted y por qué no a mí? Porque yo le escucho, porque yo le entiendo. ¿Usted le escucha, le entiende? No, yo le reniego. Ahí está, pues, ¿no? La respuesta está ahí en las propias acciones que uno puede hacer. Gracias, Stacy. Es una respuesta muy profunda. Tenemos otra pregunta del público, de Alex Lozada. Nos pregunta, dice, respondemos bien porque se ha vuelto una respuesta habitual. El evitar comentar sobre nuestro sentir. En ocasiones solemos creer que podemos con todo y al mismo tiempo. Bueno, no es una pregunta, es un comentario. ¿Qué le puedes decir a nuestro practicante, a nuestro amigo Alex Lozada? Muy cierto lo que él dice, ¿no? Justo hace poquito di un taller de emociones y nadie me comentaba sus emociones. En público nadie lo dijo nada, pero ya de manera interna empezaron a comentar. Tenemos todas las personas tenemos esa privacidad, pero si esa privacidad me está afectando de una u otra forma y yo reconozco que me está afectando, debería pedir ayuda a alguien de confianza, ¿no? Y si yo veo que me siento bien con mi privacidad, no me afecta en nada, estoy bien emocionalmente y está perfecto todo, mantengo mi privacidad, porque esto de la privacidad pues depende de cada uno. No podemos obligar a nadie a que nos pueda comentar cosas que no desea comentar. Entonces, lo que dice ahí el joven es muy cierto, ¿no? A veces nos es difícil hacer en consulta, es difícil ir y decir, mira, me siento deprimida, mira, me siento desvalorada, ¿no? Es difícil poder aceptar, y ese es un gran reto para todas las personas que queremos cambiar, el poder aceptar a lo que nos está pasando, reconocer y aceptar, para que luego venga el cambio, y ese cambio a veces trae muchas sorpresas. No, así es, Stacy, ¿no? Qué difícil es hablar de nuestras emociones. A veces, muchas veces, o quizás las reconocemos, sí las identificamos, pero no las queremos comunicar, porque quizás probablemente no ha sido bien retribuido, quizás nos han callado, nos han dicho o nos han hecho sentir mucho más incómodos cuando hemos comentado cómo nos sentimos. Y eso genera como que un reparo, ¿no? Ya no voy a comunicarme cómo me siento porque las demás personas van de pronto a hacerme sentir peor o mal o no darle importancia a cómo me siento. Bien, entonces, y yo creo que parte también de poder entender y comprender que hay una gran diversidad, ¿no? Somos únicos y repetibles. Cada persona experimenta diversas emociones, diversos sentimientos ante diferentes circunstancias. Y creo que parte de las habilidades sociales también es no tratar de frecuentemente estar preguntándole al otro, ¿y qué tienes? ¿Y cómo te sientes? ¿Y cómo estás? ¿Y qué esto? Y cuéntame, ¿no? Porque también hay que respetar la intimidad del otro. Porque también hay personalidades más reservadas, introvertidas, y que no necesariamente necesitan estar comunicando cómo se sienten. Entonces, a veces también es importante respetar los silencios. Pero de pronto también tenemos otras personalidades que son extrovertidas, que más bien les encanta estar comentando y diciendo cómo se sienten, qué tienen, o comentando sus experiencias. Entonces, creo que hay que permitirnos conocer al otro, conocernos al otro, su forma de ser, su estilo, y en algunas ocasiones respetar los silencios y también aprender a escuchar. Por eso es que es una habilidad que hay que aprender y que hay que entrenarnos en ello. No es algo que facilito se adquiere. Y bueno, desde pequeñitos, ¿cierto, Stacy? Desde pequeñitos cultivar estos hábitos, ¿no? Estas habilidades en los pequeñitos para que puedan establecer esas relaciones interpersonales sanas, ¿cierto? Y en el caso de los adolescentes, Stacy, en el caso de los adolescentes que hoy en día, en pandemia, justamente no tienen esos espacios para socializarse, para relacionarse, ¿qué les recomiendas, Stacy? Que ellos no pueden, no tienen clases presenciales, ninguno tiene clase presencial, pero un adolescente quiere conocer amigos, quiere interactuar. ¿Qué les podemos sugerir a los chicos que están ahorita en casa y no pueden relacionarse con facilidad?
Bien, en este caso contamos pues con otras herramientas, ¿no? Las herramientas tecnológicas, y aquí hablamos de los celulares, de que podemos llamar, por ejemplo, en donde yo trabajo, que es la parte de la sierra, eso me decían los chicos, ¿no? Que deseaban conversar, el lugar con otra persona, hasta jugar. Entonces lo que yo planteé y funcionó y fue muy bonito, y eso de repente ustedes lo pueden hacer con sus grupos de pares, a los que me están escuchando adolescentes. Se hizo un karaoke por celular. No, era una emoción, era sonrisas, era gritos, eran voces melodiosas, ¿no? Entonces ellos se programaron, los días lunes eran músicas románticas, los días miércoles eran músicas de cumbia. Ellos llamaban las cortavenas, ¿no? Ellos le decían así, las cortavenas, me decían, Miss, las cortavenas. Pero ¿por qué decís así, no? Me decía, usted escucha la letra, Miss, escucha y analiza la letra, me decían los chicos, ¿no? Entonces también tenían sus espacios. Después, los fines de semana era el rock de los 80. Y de esa forma han creado ellos ya su grupo más fuerte, ha ido creciendo este grupo de llamadas para hacer sus llamadas múltiples, y hacían sus karaokes. Y han conocido personas mediante el celular, que son personas de su mismo pues edades, son estudiantes, ¿no? Que se ha formado este grupo. También tenemos el tema de los WhatsApp, ¿no? Grupos de WhatsApp también. Por ahí se juega, por ejemplo, las dinámicas, se juega y se apuesta. Entonces, ¿cuál era la apuesta? La apuesta era una recarga económica, ¿no? Quien no podía ayudaba al otro cuando ganaba. Entonces, de esa forma ellos han ido conociendo y ayudándose mutuamente, porque en adolescentes son más los pares, pues. Lo que me dice mi amigo, mi amiga está bien, pero lo que me dice otra persona está mal. Entonces, de ese modo hemos logrado que los adolescentes puedan interactuar. Hemos realizado también reuniones en Zoom, ¿no? Los que pueden tener Zoom, nos hemos reunido ahí, han conocido ellos, estudiantes de otros colegios, de otros grados, porque hemos invitado libremente. Entonces hemos ido estableciendo estas redes de contacto, redes sociales, ¿no? De manera, también con cuidado, porque es un riesgo el poder tener las redes sociales abiertas, ¿no? Entonces, con cuidado y siempre con supervisión, en este caso de un equipo que tenemos, hemos establecido que ellos pueden generar sus relaciones sociales mediante estas opciones que les acabo de mencionar, ¿no? Entonces, yo también, de repente a ustedes con las familias, pueden ser monitoreados y crecer estos círculos sociales virtuales. Interesante. Tenemos otra pregunta del público. Hoy día están las redes sociales muy activas. Dayana Torres Tafur nos pregunta, dice, buenas tardes, ¿consideran que el contexto de la pandemia en los niños de inicial, 3-5 años, puede influir en el bajo desarrollo de sus habilidades sociales más adelante? Nos pregunta Dayana Torres Tafur. Considero que tiene que ver mucho con la familia, ¿no? Si a un niño y con la verdad, eso sobre todo, porque al inicio de la pandemia a muchos niños se les mintió. Ellos decían, ¿por qué no vamos a clases? ¿Por qué no me dejas salir, no? Entonces la mamá le decía, no, porque hay algo afuera que te va a matar, no, porque los colegios están infectados. Pero el niño no entiende. Entonces el niño se empezó a preguntar y a generar este miedo, y cuando se le preguntaba, ¿cómo estás? De miedo porque afuera hay alguien que me va a matar, me decían, ¿no? Entonces, esa es una familia. Otra familia ha explicado con figuritas, ¿no? Afuera hay un virus que tiene esta caracterización, ¿no? Y si ese virus llega a tu nariz o a tu boca, te puede hacer daño. Por eso es preferible que nos quedemos en casa. A modo de cuento, las familias han ido, pues, haciéndole entender a los niños, primero lo que está pasando, luego el cuidado que debe tener. Entonces el niño, y eso sí lo he comprobado cuando le preguntamos, ¿cómo te sientes? Bien, acá estoy en mi casa jugando porque afuera hay un virus grande que se mete en la nariz y se mete en la boca y nos puede matar. Por eso yo prefiero estar en mi casa. Y si salgo a la calle tengo que ponerme mascarilla, ¿no? Entonces son diferentes familias con diferentes pensamientos, con diferentes actitudes frente a un mismo estímulo. Entonces depende mucho de la familia. Si yo como familia estoy de miedo, como mamá tengo miedo, soy ansiosa, me desespero, probablemente a mi hijo le haga lo mismo, ¿no? Le desespere y le diga, no. Entonces le voy a transmitir eso. Pero si soy una mamá un poquito más estable, tranquila, voy a transmitir también tranquilidad al niño y le voy a hacer entender
lo que está pasando. Y aquí funciona mucho eso de los títeres, ¿no? Títeres, el tema de los dibujitos, para que el niño pueda entender. Y así no habría una afectación a largo plazo. Así es, Stacy. Y ya que se menciona los niñitos pequeñitos, se ha demostrado, ¿no? Se ha estado evidenciando pues que los niños han tenido una capacidad más adaptativa a este contexto en comparación a los niños ya grandes o adolescentes, ¿cierto? Entonces el niño pequeñito va a depender mucho de cómo, como bien mencionas, Stacy, la familia lo viene manejando o comunicando, y también recurrir a los recursos tecnológicos para que sí sigan contactando con amiguitos, con compañeritos, primitos de la edad. De hecho, va sí a tener una consecuencia, una afectación, porque obviamente esa etapa es de la socialización y ellos necesitan interactuar y tener esa cercanía, ¿no? Ese acercamiento a sus amiguitos de esa edad. Y creo que por ello es que hoy en día mucho se habla del trabajo que se tiene que hacer post pandemia, ¿cierto? En relación justamente a estos pequeñitos que no han tenido estos espacios de socialización, y que hay que trabajar muchísimo, lo que es un trabajo muy arduo que nos va a corresponder a muchos profesionales, ¿no? De la salud, de educadores, para justamente lograr de alguna u otra manera trabajar aquello que no se ha venido trabajando o fortaleciendo como se debía en determinada edad. Pero de hecho igual se puede manejar muchísimo conforme la familia lo esté tratando, y los recursos tecnológicos, y siempre con mucha creatividad y optimismo, buscando que se sientan cómodos y que puedan tener esa capacidad de entendimiento de la situación, ¿no? Porque ellos no, como bien menciona Stacy, no entienden como entendería una persona adulta, y van a asumir la postura que los miembros de la familia también asumen, ¿cierto? Muy bien, Luis Felipe, tenemos más preguntas, creo que ya no sé. No, ya no, agradecer a todas las personas que nos han comentado, agradecerte, Stacy, feliz de tenerte acá. Muy agradecido por tu presencia y por compartir todas tus experiencias con nosotros y con todas las personas que nos siguen por redes sociales. Sí, muchísimas gracias, Stacy. Gracias también. Listo, compañera, hacemos una pausa pequeña para continuar con el último bloque. Así es, una pausa y regresamos. Uno ya no está preparado para investigar y crear con imaginación constructiva, ser un profesional responsable en la sociedad. Bien, continuamos con nuestro programa Telepsicología, y bueno, tenemos nuestro segmento del reto positivo. Esta semana nos propone estrechar los lazos de amistad, aunque sea a distancia. Veamos la presentación, ¿no?, de Carmen Zacarías Pizarro, alumna de Escuela de Psicología de UPAU, para que comparta con nosotros el reto positivo de la semana. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al segmento del reto positivo, un espacio donde los estudiantes de prácticas preprofesionales de la Escuela de Psicología UPAO compartiremos actividades que son fáciles de realizar en casa y pueden ayudar a mejorar nuestro bienestar. Sabemos lo complicado que ha sido el adaptarnos a esta nueva normalidad, en donde nuestras interacciones sociales se han visto reducidas. Es por ello que en nuestro reto positivo de esta semana proponemos una forma de encontrar un respiro a la ansiedad que genera esta situación de pandemia. Por ejemplo, escribe o llama a algún amigo con el cual has tenido contacto hace algún tiempo y compartan anécdotas juntos. Tómate este tiempo para hacer una pausa en tu agitado día y relájate.
Recuerda, los amigos son los hermanos que elegimos para que nos acompañen en el camino de la vida y su influencia es tan importante que inciden en nuestro bienestar general y en especial en nuestra salud mental. Bueno, nos vemos en el próximo Reto Positivo. Agradecer a nuestra practicante por resaltar este reto, el diálogo, como importante para nuestra salud mental. Agradecer a todas las personas que han compartido en las redes sociales, han estado intensas hoy día las redes sociales. Y como todo en la vida tiene un final, agradecer a todos por su participación y vamos cerrando nuestro programa hasta el otro jueves acá en Telepsicología. Así es, agradecemos a todos por su participación constante, invitándolos para nuestro próximo programa para que también nos puedan dejar sus consultas en vivo. Recuerden que tratemos de estrechar nuestros lazos afectivos con nuestras amistades, con nuestros familiares y cultivemos estas habilidades sociales. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde.